Buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días. Me gusta saludarlos. Aquí en la primera pantalla tenemos a nuestro ponente, el maestro Joaquín, pero también está el maestro Vinicio, la maestra Teresita, la maestra Angélica, el maestro Fonseca, el maestro Roberto saludando en el chat y un chorro de estudiantes. Me da mucho gusto saludarlos. Vamos a empezar con la primera videoconferencia de este ciclo escolar. Como les dije, habrá 4 videoconferencias, una con cada tema de cada carrera, pero no quiere decir que solo sea para esa carrera, es para toda la escuela de negocios, porque creo que había un poco de confusión. Y bueno, pues por orden alfabético le toca administración empezar y terminará mercadotecnia, ¿no? Y bueno, pues en esta ocasión, antes de presentarles a nuestro ponente, que es el maestro Joaquín Ramos, les voy a dar algunas indicaciones, sobre todo para los chicos de primero, que, que, que todavía no se la saben bien. Bueno, necesitamos que todos los participantes, todos los estudiantes, pongan nombre y matrícula, por favor, porque si no, Claudia se pone bien ruda y lo saca de la sala, ¿no? Eso es lo primero. Iba a decir algo como el conejito, pero no, Buenos Ok. días, maestro. Buenos días. Profesor Ulises, buenos días. bueno, Entonces, si eres estudiante, por favor, pones tu matrícula y tu nombre, o tu nombre y matrícula, como quieras, pero deben estar los dos datos. Si eres profesor, no te preocupes, ¿no? O sea, el colmo sería que yo no conociera a mis profesores. Ahora, Sí me sí, conoces, ¿verdad? sí te conozco, Vinicio, sí te conozco. Luego, segunda indicación, si nos acompañara, porque ya no supe si efectivamente se pudo mandar la invitación o no, espero que sí, pero si nos acompañaran estudiantes de otra licenciatura en la universidad, Claudia, por favor, checa la sala de ingresos, ¿no? Hay gente. Si eres estudiante de otra licenciatura, igual necesito que pongas tu nombre y tu matrícula, ¿ok? Si eres profesor de otra licenciatura y no te conozco, también pon tu nombre y tu matrícula, porque si no, no te voy yo a sacar, ¿ok? Y si eres egresado, porque también se suponía que iban a invitar egresados, pues igual pon tu nombre, una E y tu matrícula, una E de egresado y tu matrícula, ¿sale? Por favor, para que sepamos que eres egresado, ¿ok? Bien, durante la conferencia todos los micrófonos deben estar cerrados, ¿no? Ya ven que luego nos dan cada sorpresa. Y al terminar habrá una sesión de preguntas y respuestas, como siempre. Y al terminar, en esta ocasión, vamos a tener una plática informativa sobre el torneo de eSports, el torneo de videojuegos. Cuando termine el maestro Joaquín, o sea, al maestro Joaquín no le pregunten de los videojuegos, ¿no? Se quedó en el Pac-Man o cosas así, ¿no? Él va a hablar de otra cosa, ¿no? Pero al terminar la videoconferencia y las preguntas, la sesión de preguntas y respuestas, ahora sí vamos a dar la información sobre el torneo. ¿Órale? Entonces, bueno, pues el que se quiera quedar, que tenga interés en participar en el torneo, pues bienvenido, ¿no? Y bueno, pues dicho todo lo anterior, les voy a platicar quién es el maestro Joaquín Ramos Guerra. Él es licenciado en administración con más de 20 años de trabajo en capacitación y en administración de proyectos. Se ha desarrollado en empresas de tecnología, especializado en coordinar la PMO y el diseño de procesos en los proyectos. En el ámbito profesional destacan los logros que ha tenido, ya les platicará, en proyectos de ciudad segura en una empresa llamada Thales, ¿no? Y Vía Santa Fe en Apple. Además es docente en línea desde hace varios años y además es voluntario en asociaciones de educación no formal, ¿no? Cuando tienes ese perfil de docente, igual que todos nosotros, pues igual que el profesor Joaquín, creemos que la educación es la herramienta que transforma al país. Es un ávido lector, disfruta la vida al aire libre y le gusta platicar con un buen café. Amigo de muchos años y excelente docente aquí en la Escuela de Negocios, les presento al profesor Joaquín Ramos. Y bueno, pues maestro, mucho éxito en tu conferencia. Te cedemos cámaras y micrófonos. Si vas a proyectar algo, adelante. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas y a todos. La verdad es que muy emocionado, también un poquito nervioso veo muchísima audiencia. Qué padre.
También veo por ahí a chicos y chicas que me ha tocado darles por ahí clases. Qué padre. Muy buenos días. Y vamos a platicar un poco acerca de lo que es el plan de la continuidad del negocio. Esa cosa medio rara que todo el mundo hemos oído alguna vez y además en, en- en esa línea que tenemos los mexicanos de a todo ponerle acrónimos, pues vamos a hablar del BSP, Business Continuity Plan. Si bien no es muy socorrido, muchas empresas aún no lo consideran, no lo tienen. Es una herramienta súper importante porque nos permite, cuando tenemos algún tipo de problemática o algo que impide llevar a cabo la cotidianidad en nuestro negocio, cómo vamos a preservarlo. Para muestra un botón. ¿Qué sucedió durante los sismos del 2017 si mi oficina no podía yo entrar? Ni modo que cerremos y ya no podemos, ya no hay negocio y muchas gracias. Y quizás pues el ejemplo más crudo o que todos nos ha tocado vivir, de repente, bajo esa línea del efecto mariposa, alguien en China se come una sopa de murciélago y a nosotros nos cierran las escuelas, los negocios, las oficinas y los negocios tuvieron que continuar, tuvimos que saber qué hacer o no. Muchas de las personas tuvimos que adaptarnos y comenzar a trabajar conforme a lo que creíamos. Las empresas que llegaron a tener anteriormente un plan de continuidad de su negocio, pues al menos tenían una idea de qué hacer o sabían cómo manejarse. Es por eso que un plan de continuidad del negocio es muy, muy importante. ¿De dónde nace la idea de un plan de continuidad de negocio? No es una idea nueva. Déjenme les platico que un plan de continuidad del negocio lo que va a hacer es plasmar cuál es la información crítica, cuáles son los procesos o las acciones, las operaciones que tiene que estar llevando a cabo una empresa para que continúe, sin las cuales no puede subsistir nuestro negocio o para lo que está diseñada. Y dentro de este plan, pues vamos a identificar cuáles son los procesos, ojo, y los sistemas que deben de mantenerse operando mientras dura la emergencia. Y puede haber emergencias desde una manifestación en la calle que no nos permite salir, un sismo, un ataque de virus, eh, una falla eléctrica. Nadie estamos exentos de algún tipo de emergencia o de acción que impida que se realice nuestro negocio. ¿De dónde viene? Esto no, como les comentaba, no es algo nuevo. Los orígenes del Business Continuity Plan comenzó más o menos por ahí de los años 70, eh, con una idea que se llamaba recuperación ante desastres. ¿Qué les sucedía anteriormente? Digo, ahorita ahí en la imagen yo les puse un servidor Blade muy bonito, en un rack padrísimo todo, pero anteriormente pues eran unos computadores enormes del tamaño de un salón en donde estábamos llevando a cabo todos los procesos. La mayoría de los procesos en una empresa se llevaban a cabo en ese tipo de máquinas, eran enormes y cuando tenías un problema, cuando una de estas máquinas fallaba, pues no era un arreglo sencillo, esto tardaba muchos días en llevarse a cabo y mientras tanto, ¿qué sucedía con el negocio? ¿Qué pasaba con todos los procesos? La empresa no podía cobrar, la empresa no podía facturar, de tal forma que hubo empresas como Sun Information Systems que empezó a hacer una cosa que le llamaron los hot sites. Esto era exclusivamente para la parte informática y lo que te vendían era que si tu servidor, que les comento, eran enormes, así como salidos de una película del Santo, sí, unas cosas increíbles. Si tu servidor fallaba, ellos tenían un servidor alterno con toda tu información para que inmediatamente te trasladaras para allá y empezaras a darle continuidad y que tu negocio no se detuviera. Y aunque eran acciones carísimas, pero carísimas, valía la pena, pues porque tu negocio no se detenía, no impedías que la cotidianidad se interrumpiera y tu negocio podía continuar. Eso fue el origen de tener un plan de continuidad del negocio. ¿Cómo comenzó? Pues bueno, eh, es para todos bien sabido que conforme fue avanzando el tiempo de los 70s,
hasta yo era niño, a la actualidad, pues poco a poco nos fuimos volviendo más dependientes de la parte tecnológica. Sobre todo, el breakdown que hubo fue a finales de los 90s, principios de los 2000s, donde las organizaciones definitivamente se volvieron dependientes de tener una computadora, tener un servidor, de tener acciones en línea, de tener procesos que facilitaran todos los negocios. Lo cual hizo muchísimo más vulnerable el tener una continuidad de negocios, porque, perdón, existía la conciencia, a lo mejor no lo dicen o no lo platican mucho, pero cuando fue el 11 de septiembre, ese que tiró las Torres Gemelas, pues ahí estaba en el World Trade Center, existían uno de los máximos sites con la mayoría de los servidores de las empresas. Y no solamente fue la irreparable pérdida humana, sino la irreparable pérdida de información que se vio inmiscuida cuando tiraron las Torres Gemelas. Es por eso que poco a poco se fue generando esa idea de ir manejando de manera alterna un servidor. Le empezaron a llamar de muchas formas. Que si servidores espejo, que si servidores en alta disponibilidad. Yo sé que la gente que está estudiando o que le gusta la parte de la tecnología va a entender perfectamente que hoy por hoy hablar de servidores espejo o de respaldos en la nube es algo común, pero hace 20 años no estábamos preparados, no había nada que nos dijera que unas personas iban a subir un avión y iban a tirar unas torres en donde estaba la mayoría de la información de los negocios de Estados Unidos. De tal forma que esta parte de ir haciendo una recuperación o una previsión de lo que pudiera suceder fue consolidándose ya como una disciplina. Y le hablamos pues, de la continuidad del negocio. La gente era lo que te decía. Yo tengo una infraestructura con sitios alternos en donde puedo ir de vez en vez respaldando tu información. Si llega a haber un desastre, tú no tienes ningún problema. Y estamos hablando de los años 90, 2000. Todavía no teníamos los ataques de ransomware que existen actualmente y que si ustedes recuerdan hace creo que un año pararon Pemex porque se infectaron algunas computadoras y exigían ahí una cantidad. Ese también es algo que impide el negocio y que se prevé en un plan de continuidad del negocio. De tal forma que así empezamos enfocados completamente a la parte informática, a todos los servidores, a toda la información y a tener soluciones alternas en una infraestructura que nos permitiera el darle la continuidad al negocio, porque a fin de cuentas, sin importar el costo, es más barato que detener todas nuestras operaciones. ¿Cómo estamos en la actualidad? Pues hoy en la actualidad, ya hablar de un plan de continuidad del negocio, como les comentaba, ya no nada más nos habla de la parte de la informática o de los datos guardados en un servidor o en una máquina. Se ha ampliado, hemos tenido un alto y rápido crecimiento de acciones que pueden estar en contra y que vulneran la operación de nuestro negocio. Puede haber ataques cibernéticos, ¿sí? Como les comentaba, la parte de las computadoras que se infectan, los ransomware que encriptan la información y verdaderos terroristas informáticos que te exigen un pago para que puedas volver a utilizar tus máquinas y que puedas volver a continuar con la operación que tienes en tu negocio. Pero hay cosas que no podemos prever y son los ataques naturales, esos desastres. A lo mejor nosotros aquí en la Ciudad de México pues lo vemos como pudiese ser nuevamente un temblor, un terremoto que impida o que dañe la estructura de nuestro edificio y que de repente tengamos que salir y no podamos continuar con el negocio como lo conocemos o como estamos habituados. Pero en las partes de las costas, pues hablamos también de huracanes y durante un huracán, durante 5 o 6 días no puedes ir a la oficina, tienes que resguardarte. En otros lugares podemos hablar del clima, las tormentas de nieve,
que te impiden el poder siquiera salir de casa. Todo eso, pues tenemos que preverlo y tenemos que conocer a fondo qué es lo que está pasando. De repente algún fallo interno que pase en nuestra oficina. Actualmente, y como una anécdota, donde yo trabajaba era un edificio de cristales. No sabemos cómo, había una construcción en la parte de atrás y al parecer sale volando un balín y rompe uno de los cristales en un piso 18. Evidentemente desalojaron a todos en ese momento. Era por cuestiones de seguridad. Son fallas que no prevés, que no sabes que pueda llegar a pasar si daña la estructura, si se reemplaza el vidrio. Ese tipo de acciones, pues hay que preverlas. Y el plan de continuidad del negocio, pues también nos habla de fallos energéticos. Ahora que se puso tan de moda eso de que de repente, y nos tocó a muchos, que nos quedamos 4 o 5 horas sin energía eléctrica en diferentes zonas del país. ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos a hacer que nuestro negocio continúe si no tengo energía eléctrica? O si hay algún accidente que dañó la estructura o que dañó a alguien. Es de tal forma que ya no solo se abarca esa parte tecnológica, ya también estamos hablando de procesos o de recursos críticos. Y dentro de esos recursos críticos están los recursos humanos. ¿Qué puedo hacer si de repente, porque además ahorita bajo la pandemia que estamos viviendo, si el director general tiene COVID y lo tienen que hospitalizar, ¿quién toma decisiones? ¿Cómo lo hacen? ¿Hay algún consejo que va a reunirse? Todo ese tipo de acciones que nos permiten saber si es una cuestión de mantenimiento, cómo vamos a respaldar la información, dónde va a estar alojado nuestros servidores. El simple correo electrónico. Hay empresas que si se corta el correo electrónico, no sobreviven, porque todo el intercambio de información es vía correo electrónico. Lo que vivimos ahorita, hay una pandemia que nos impide salir de nuestras casas, no tanto entrar a edificios, que la mayoría de los edificios, cuando uno quiere entrar, no te permiten el ingreso, están resguardados para poder contener esta infección que existe. Eso es lo que estamos viviendo en la actualidad. En la actualidad ya no solamente se cae un servidor y no puedo cobrar o facturar. Ya se ha incrementado muchísimo, o se han visto todas las aristas que puede llegar a tener la parte de los procesos que hacen la continuidad de negocio, los recursos que necesitamos, toda la infraestructura que debe de existir. Para que se den más o menos una idea de este crecimiento que ha tenido, el gráfico que les estoy compartiendo es un gráfico en Google Books, en donde nos muestra la evolución que ha tenido las menciones de los términos Business Continuity Plan y Disaster Recovery Plan desde los 60s hasta el 2008. De tal forma que de tener unas menciones mínimas del 0%, hemos llegado a 6,000 menciones. Es incremental. Hoy por hoy todo mundo tenemos que saber, y más ahora que estamos en la pandemia, todo el mundo habla de nos reinventamos, subsistimos, nos adaptamos, pero la realidad es que esto estaba previsto para las empresas que tienen un plan de continuidad del negocio y sabían cómo actuar y qué era lo que tenían que hacer y cuáles eran los protocolos a seguir. De tal forma que en los últimos días, pues bueno, se ha incrementado hasta llegar a más de 5.2 millones de libros en inglés digitalizados por Google que han sido consultados para saber qué es un plan de continuidad del negocio o qué es un plan de recuperación de desastres. ¿Cuáles son los tipos de proyecto, las diferencias que podemos encontrar dentro de un plan de continuidad del negocio? Existen básicamente 3. Esto no quiere decir que sean los únicos.
El primero que es cómo le voy a dar continuidad a mi negocio, si es un negocio de venta, de facturación, de retail, cómo va a continuar, qué es lo que voy a hacer, cuáles son las acciones. Si yo tengo una tienda, pues a lo mejor puedo vender en línea o tengo acciones de pick-up en donde tú pides en línea, pero yo te entrego. En este caso, en el plan de la continuidad del negocio, pues son los diferentes frentes en donde podemos hablar de qué voy a hacer si hay un problema con la infraestructura, si el problema radica más bien en alguna persona, en un recurso humano. Me quiero imaginar de repente una oficina, hay oficinas que continúan. Les voy a poner un ejemplo. Un call center, hay varios call centers en México que son muy, muy importantes, muy grandes. Uno optó porque a todo su personal le dio su teléfono, a fin de cuentas es telefonía IP, este teléfono lo conectas a internet y llevaron a cabo su continuidad de negocio desde casa. Cada una de las personas ya conocía su labor, estaban conectados mediante una laptop y llevaban a cabo todo lo que tenían que hacer. Y por el otro lado, existe otro call center que tenía que seguir manejándose de manera presencial. Y estando de manera presencial en una de las salas de comunicación donde están hablando, uno de los chicos se enferma, es asintomático, no sabe que está enfermo y continúa yendo e infecta al 35% de la gente de esa sala. De tal forma que independientemente de lo que pasara, la parte del recurso humano se vio mermada y por eh, querer llevar a cabo una supervisión estricta, se quedaron únicamente con un 60% de la gente para poder llevar a cabo todos los procesos. Esto es parte de lo que hablamos cuando se habla del recurso humano para la continuidad de nuestro negocio. Ya no hablemos, por ejemplo, de algún desastre natural que afecte alguna bodega o algo, o que de repente, y esto ha pasado, se caen los servidores de comunicación, o cuántos de nosotros no hemos eh, tenido problemas cuando WhatsApp deja de funcionar, ahora Telegram también, que de repente tienen interrupciones, y eso corta la comunicación. Bueno, hay negocios que se basan en el correo electrónico, hay negocios que se basan en las ventas en línea o en la comunicación que pueda tener directamente con el cliente, y es importante que en este tipo de continuidad o este proyecto prevea cómo le vamos a dar la continuidad bajo esas acciones, cuando se vulnera cualquiera de estas áreas. Hay otro que es exclusivamente un plan de continuidad para la parte tecnológica, cuando que más allá de lo que creen, es muy, muy común los ataques informáticos, y no solamente para estatales o empresas de gran renombre. Los hackers, pues obviamente están a la expectativa y a la caza de cualquier empresa que les pueda proporcionar, ya sea dinero o información que les permita generar más actos ilícitos, de tal forma que por más que yo blinde una empresa y ponga sistemas de seguridad y haga firewalls y tenga los mejores antivirus, no estamos exentos de que de repente me llegue un correo de un desconocido diciendo: esta es la liga para el festejo virtual de fin de año, por favor inscríbete, pon aquí tu número de empleado y tu contraseña. La gente se inscribe y de repente dice: ay, se bloqueó y ya no pude continuar, y ya le dieron la información, y eso les permite ingresar de manera normal a nuestros servidores. Y um, muchas veces, sobre todo ahora con tantos edificios inteligentes que tenemos, no depende solamente de la seguridad que yo pueda llegar a tener en mi empresa. Yo estoy en un edificio donde hay 50 empresas, y la gente de mantenimiento, perdón, del edificio, sin quererlo, se mete una página que no es la adecuada para ver lo que no debe de ver, y se infecta, y eso infecta a los paneles que a fin de cuentas son donde están comunicados a las computadoras, y eso me deja sin elevadores.
o activa los sistemas de seguridad. O cuando se dan cuenta, la empresa deja de estar funcionando por un tercero, porque la infraestructura que tiene no funciona y es una acción provocada por un riesgo tecnológico ni siquiera medible por parte de la propia empresa, sino por un tercero. Y eso puede afectar de la peor manera a la empresa. Y la tercer gran área de los proyectos de continuidad, pues es la planeación o la recuperación ante desastres. Eso, tristemente, en México nos ha sucedido ya varias veces, cuando ha habido terremotos, cuando hay inundaciones, cuando tenemos algún desastre, ya sea natural o ya sea alguna explosión. Y nosotros tenemos que prever si debe de continuar el negocio, cómo va a continuar, de qué forma, si no tengo acceso o si la ciudad como tal está toda vulnerada. Ahorita podemos hablar de que estamos viviendo un desastre, ya que es algo natural. El hecho de que no tengamos ahorita la posibilidad de estar fuera. Tenemos un virus que, si bien ya se generó una vacuna que nos va a estar ayudando, pues el virus sigue latente, sigue infectando y sigue matando gente. Y ya vimos la gran problemática que podemos tener. Estas tres áreas o estos tres tipos de proyecto se deben de considerar y se pueden integrar en uno solo, o podemos tener los diferentes planes para que cada una de nuestras áreas sepa cómo debe de estar reaccionando. Actualmente tenemos los sistemas de gestión de continuidad del negocio. Ha evolucionado tanto el plan de continuidad del negocio que la propia ISO ya generó una norma. Ya tenemos la ISO 22301 que habla justamente de la continuidad del negocio. Ya es una norma ISO. Esto lo que hace es que genera todo un estándar internacional. Y de acuerdo a cómo gestione o a cómo esté yo llevando mi Business Continuity Plan, vamos a tener la opción de poder certificarnos en esta ISO. Esto es muy importante. Según la norma ISO 22301, toda organización debiese de tener un Business Continuity Plan o un plan de continuidad del negocio y cumplir con ciertos aspectos. ¿Cómo llegamos al desarrollo de una norma internacional? Si comenzamos con los servidores enormes esos que de repente dejaban de funcionar, pues bueno, esto ha ido evolucionando. ¿Cómo evolucionamos a la norma ISO 22301 en toda la parte de prevención de desastres y la continuidad del negocio? Bueno, en el ISO Tools de 2014 se presenta un poco que la norma, la 22301, surge debido a que empieza a haber acciones de buenas prácticas alrededor del mundo y empiezan a haber esfuerzos por comenzar a regular, a prever lo que puede llegar a pasar en nuestra empresa y cómo irlo solucionando. Podemos hablar, por ejemplo, de que por ahí salió una norma que era la NEPA 1600, esto es más o menos por ahí del 95, que es lo más antiguo que se conoce ya como un estándar, como una norma para poder abarcar a las empresas o que las empresas pudieran estandarizarse y seguir algún tipo de protocolo. Y aquí la NEPA lo que hace pues, es únicamente cuáles son las acciones críticas y para gestionar desastres de emergencia y cómo se debe de programar. Era muy básico, muy rudimentario. Hablaba más de la parte de emergencia y cómo reaccionar. Posteriormente, y ya existiendo el Instituto Internacional para la Recuperación de Desastres, en el año del 97 establecieron cuáles serían las mejores prácticas o las prácticas para la gestión de negocio bajo la recuperación de un desastre. Y las buenas prácticas para la continuidad del negocio que se publicó por el Instituto de Continuidad del Negocio en el 2002. Esto fue
y fue evolucionando. Tenemos también por ahí el lineamiento PAS 56, que es por ahí del 2003, finales del 2003, principios del 2004, en donde ya empezamos a hablar de un proceso y terminología específica, en donde ya hablamos de prevenciones, de acciones, y que establece que cada empresa debe de generar un consejo de prevención de desastre o de continuidad del negocio. De tal forma que cuando aparezca o que exista una acción que vulnere los procesos y la operatividad del negocio, inmediatamente este consejo, este comité, entre en acción. Esta es la primera vez que se habla ya de un comité de continuidad del negocio o un consejo. En el 2006 se publica el lineamiento BS 2599-1, que establece un ciclo de vida para la continuidad del negocio, ya entendido como un proceso. Y en el 2007 tenemos ya el estándar BS 2599 de 2007, que trataba como el primer estándar internacional para poder ser, que ya te permitía ser auditado y certificado. Aquí lo que se requería era poder especificar cuáles eran los requerimientos para tener un enfoque para tu gestión. O sea, qué necesitabas tener, cuáles eran los elementos, los responsables, tener un consejo de continuidad del negocio, que se hicieran al menos 1 o 2 simulacros al año de continuidad del negocio para poder adquirir la certificación. También durante el 2007 ya la ISO como tal empieza a generar ya alineamientos genéricos para que todas las empresas que estuvieran dispuestas o que quisieran pudieran establecer un sistema de gestión ya con fundamentos para el desarrollo de una continuidad operacional frente a incidentes potenciales, ya más enfocado a una prevención, ya desarrollando un fundamento para cómo vamos a poder elaborar la continuidad. Y en el 2008 ya empieza a haber normas ya por parte de ISO, en donde empieza a haber guías de abastecimiento de información, de comunicación, para poder utilizarlas a manera de checklist de qué debemos de hacer para la recuperación de desastre. Y la primera y la segunda nos servía para tener pues cuáles eran las mejores prácticas recomendadas para la continuidad del negocio. Por último, pues bueno, dentro de la continuidad del negocio, el Business Continuity Management Standard se publicó por ahí del 2010. Y ya este es un lineamiento que se basó en la anterior BS 25999, y ahí es donde ya se habla por primera vez de la recuperación, de cómo vamos a estar gestionando la continuidad del negocio, ¿no? Es la primera vez que se usa la terminología, el sistema de gestión de continuidad del negocio. Y para el PAS 200, pues la gestión de la crisis, ¿qué estar haciendo? ¿Cuáles son las buenas prácticas al momento de que estamos en medio de una crisis? ¿Cuáles son los puntos a seguir y cómo puedes manejar o mejorar las habilidades de cada uno de los integrantes de tu consejo de continuidad de negocio durante la crisis? Esto para el 2011 más o menos, ya tenemos por ahí otra norma que es la IEC 27031, que ya habla únicamente acerca de los conceptos y los principios de tecnología de la información y comunicación que son requeridos para que una empresa como tal esté resguardada o que tenga una prevención hacia un desastre y pueda tener una continuidad de negocio. Y finalmente en el 2012, estamos hablando ya de hace 9, no, pues ya bastantes, casi 9 años, 10 años, que se publica ya por primera vez la norma 22.301, que es el sistema de continuidad del negocio.
Y aquí ya habla de la planificación y la implementación. Cómo vas a establecerse, cuál es la operación, la revisión, el monitoreo y el mantenimiento, y cuál va a ser la mejora continua del sistema de gestión de la continuidad del negocio. Este sistema, por primera vez, ya está basado en un ciclo PBHA. ¿Qué es el ciclo PBHA? Bueno, se basa en planificar, verificar, hacer y actuar. Es un ciclo muy empleado, sobre todo cuando estamos hablando de procesos, ya que nos permite tener una mejora continua en cada uno de los procesos que estamos llevando a cabo. Y así es como llegamos a la actual norma. Ya existe incluso una certificación ISO para la continuidad del negocio, pero también tenemos diferentes normas que van a estar relacionadas con la 22301. Perdón, ¿cuáles son? Tenemos, por ejemplo, la norma 22313, que es una guía para un sistema de gestión de continuidad de negocio y de mejora continua. Tenemos la norma 22317, directrices para el análisis del impacto en el negocio. La ISO 22318, que es la continuidad de las cadenas de suministro. La ISO 22398, que son las pautas de ejercicio. Y la ISO 22399, que es la preparación ante los incidentes. Si bien la norma 22301 nos habla exclusivamente de la continuidad del negocio, estas 5 normas son acciones que se están generando alrededor y que también nos van a poder facilitar el darle una continuidad a nuestro negocio. También para poderse consolidar ya como una norma, hubo diferentes fuentes en las que se basó, y esto es muy importante porque, como toda norma y como todo estándar, si alguna de nuestras fuentes de consolidación se modifica, nosotros tendríamos que hacer lo propio, tendríamos que llevar a cabo una actualización. Para poder consolidar la ISO 22301, pues se utilizó la BS 25999-2, que son los requisitos de un sistema de gestión para la continuidad del negocio, la NFPA 1600, que es la gestión de desastres, emergencia y programas para la continuidad del negocio, la SS 540, que es el estándar de Singapur de gestión de la continuidad, la ISO 70, que es la guía de gestión de riesgos, a fin de cuentas, el ISO 27031, que es la gestión de continuidad de tecnologías de información y comunicaciones. Estas son las fuentes en las que se basa la nueva norma y que le permite a la nueva norma actuar y tener un respaldo en cuanto a la operación que se va a estar llevando. ¿Cuáles son los beneficios de que yo implemente en la empresa un Business Continuity Plan? Y esto es bien importante porque el día de mañana, como profesionistas, como integrantes en una empresa o en nuestra propia empresa, como emprendedores, pues tenemos que entender de qué nos beneficia, porque el tener un plan de continuidad del negocio no lo hago en 1 o 2 días, es un trabajo arduo, es algo que debo de estar pensando, pero a fin de cuentas, pues esto les va a dar a ustedes una solvencia y una estabilidad en cuanto a la solidez de la organización. ¿A qué se refiere esto? O sea, pues va a incrementar la confianza con sus business partners e incluso con sus clientes, ya que va a garantizar el cumplimiento de los compromisos que tengan. Si ustedes se dedican a algún tipo de distribución y es un lugar donde hay muchos desastres naturales, creo que ustedes, por ejemplo, como clientes, les encantaría estar seguros de que la empresa que estás contratando pues tiene y sabe qué hacer si de repente hay alguna inundación o si de repente hay algún tipo de desastre que le impida a las demás empresas poder efectuar el transporte de mis materiales. O los propios inversionistas, pues si van a depositar su dinero en su empresa, pues creo que estarían muy interesados en saber que van a poder continuar con el negocio pese a que haya algún desastre natural, pese a que tengamos algún ataque cibernético,
ya que esto les da la certidumbre a las personas de que independientemente de las acciones que pueden ser responsabilidad de la empresa o externas, el negocio va a continuar. Y bueno, obviamente, el implementar un plan de continuidad del negocio, pues les va a permitir que en sus proyectos pues haya una reducción importante en la exposición al riesgo y que internamente pues van a estar reduciendo sus propias posibilidades de tener un desastre catastrófico interno que les impida llevar a cabo la operación. Y pues por último y lo más importante, va a minimizar las pérdidas económicas. Es mejor invertir en la prevención y saber qué va a suceder a tener que invertir cuando ya no hay negocio y ya no hay recursos económicos. Y bueno, déjenme les platico un poquito. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al momento de que tuvimos esta pandemia, esta emergencia sanitaria en la que estamos, sacó un plan de continuidad del negocio o un plan de continuidad durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. Y retomo aquí algunas acciones muy interesantes, porque a fin de cuentas, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social debiese de estar normando lo que está sucediendo en las empresas en México. Y bueno, lo primero que nos pide es que identifiquemos cuáles son los procesos y los equipos susceptibles de teletrabajo, que quiere decir que puedan estar desde casa y que puedan llevar a cabo su continuidad de negocio en la función de teletrabajo. Recuerden que teletrabajo es eh, la traducción del home office. Que los empleados puedan tener la posibilidad o las competencias para trabajar de manera autónoma, proactiva y con iniciativa propia, que la empresa propicie la capacidad de tomar decisiones y resolver, que tengamos una adaptación al cambio, que el personal esté orientado a resultados, que exista la disciplina y la autorregulación, eh, que podamos tener la capacidad de gestionar comunicación a larga distancia. En algunas empresas durante la pandemia, mucha de la gente que tenía la posibilidad ni siquiera se quedó en la Ciudad de México, se fue a los estados circunvecinos y a lugares con menos tráfico de gente. Que la gente tenga la capacidad, o la empresa tenga la capacidad de una autogestión de tiempo y planificación. Y lo más importante, e incluso por ahí hasta salió la NOM 035, que habla acerca del estrés laboral, que la empresa tenga la capacidad de separar la vida familiar y la laboral. Nos pasa mucho a la gente que estamos trabajando actualmente desde casa, que en sábados, domingos, a horas no laborales, tenemos que estar atendiendo, tenemos que estar en reuniones. Bueno, pues dentro del plan de continuidad del negocio que nos marcó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, eso no debería de estar sucediendo. También nos pidió que lleváramos a cabo una comunicación cercana que no midiera el espacio y la vida privada del trabajador, que el patrón se asegure de que los trabajadores tienen las herramientas para realizar sus actividades desde casa, que se establezcan metas y resultados para tener una expectativa real de lo que se va a estar esperando de cada uno de los trabajadores, y que haya una supervisión para que determine los horarios laborales, los cuales se pueden adaptar al estar hablando de un teletrabajo. Esto es lo que nos comentó, o el plan de continuidad del negocio que propone la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Pero en realidad, en México, Mercer hizo una encuesta en marzo del 2020, que fue cuando comenzó la pandemia, y el 57% de las organizaciones del país comentan que entró a una emergencia, entró al COVID, con un plan de continuidad todavía en desarrollo. O sea, en términos coloquiales, aunque México, me refiero a la Ciudad de México, vivimos en una zona sísmica, la mayoría de las empresas en México reconocen que no tienen un plan de continuidad del negocio, que
no sabemos si el día de mañana va a temblar y no voy a poder ingresar al edificio, no voy a saber qué hacer. Esto es a manera de reflexión y ya como punto final, pues ustedes como profesionistas, el día de mañana, que como les comentaba, ya sea dentro de una empresa o como emprendedores realizando su propia empresa, creo que es importante tener una cultura de prevención y que les permita dentro de su empresa, en donde estén, poder darle una continuidad a su negocio. Y bueno, yo les agradezco muchísimo la atención. Esto fue muy, muy rápido. Les recomiendo estudiar un poquito más, googleenlo, vean. Hay muchísimas acciones dentro de la red acerca de la continuidad del negocio. Muchísimas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Gracias, maestro Joaquín. Bueno, ya saben cómo son las preguntas. Levantan su mano en Zoom, o sea, no en su casa, en Zoom, para que podamos ir haciendo las preguntas correspondientes a este tema. Creo que explicaste muy bien, profesor, porque No hay no hay preguntas. preguntas. O Creo que igual y se quedaban dormidos. La realidad es que de repente mi voz pastosa sí es. Ah, mira, Kenia. ¿Cómo estás? Kenia, Buenos días. Hola, Kenia, te profe. escuchamos. Solo quería preguntar, por ejemplo, en caso de tener una empresa que apenas va empezando, por ejemplo, los emprendedores, Ujú. es importante tener este plan, pero sí puede ser siempre tan estructurado. Mira, la realidad, y pasa un poquito lo mismo como cuando hablamos con la parte de los proyectos, sí debe de contemplarse todas las áreas. El hecho de que seas una empresa pequeña no implica que el temblor que va a ser diferente en la calle donde está tu empresa, o que el ataque cibernético no va a llegar, o que el COVID no le va a dar. La realidad es que eh, debe de ser igual para todas las empresas. Si bien las acciones pueden ser menores, sí hay que contemplar todos los puntos, ya que eso te va a permitir tener una verdadera continuidad en tu negocio. Ok, gracias. No, ¿de qué? Buen día. Por allí, Ángel. Sí, hola, profe. Yo tengo una pregunta. Dentro de la familia tenemos un negocio de una cervecería, Ujú, una pequeña chelería más bien, y desde la pandemia para acá, nosotros estuvimos empleando diversas formas para que en el local se pueda dar servicio eh, como presencial, ¿no? ujú. Y fue nuestra manera al principio de darle como esta continuidad, obviamente con su sana distancia, en la terraza y todo esto, y después nos dimos cuenta que, bueno, iba escalando a más el servicio a domicilio, el nada más para poder dar las bebidas preparadas para llevar sin consumo en el lugar. Mi pregunta es, ¿usted qué futuro ve para esta contingencia en darle continuidad a este tipo de negocios? Mira, yo creo que basado muchísimo en la estadística, eh, si tú le preguntaras a Uber Eats cuál era su tráfico de acciones al día en diciembre de 2019 y en junio de 2020, te diría que se incrementó casi un 400%. Evidentemente, las acciones para llevar o de delivery se han incrementado y creo que ahorita es una gran oportunidad de negocio. Tu negocio lo que hizo fue adaptarse primero a las acciones que impedían que la gente entrara de manera habitual y posteriormente pues a tener un sistema para llevar. Leía hace poquito un reporte que hizo Deloitte México, en donde indicaban que pese a lo que creemos, todavía este año vamos a seguir, al parecer, todo el año con una recuperación de la vida cotidiana muy lenta. Podemos estar hablando de que para el último Q de este año vamos a poder volver a salir. De tal manera que un negocio que tiene un sistema de delivery creo que es una excelente idea. Joanka, por favor.
Hola, buenos días y muchas gracias por la conferencia. A mí me surgieron algunas dudas respecto a, pues sabemos bien que pues la actualidad ya no es que tengamos un plan de contingencia. Ahora yo creo que ya es un modelo económico que tienen que adaptar las empresas o los emprendimientos para poder subsistir. ¿Y cómo usted creería o cómo ejemplificaría ahora los proyectos de continuidad para las empresas, siendo que pues ya en esta actualidad que tenemos o en esta nueva normalidad, considerar que ya todo va a ser como virtual? Claro, mira, de hecho era un poquito lo que platicaba ahorita con el compañero. La primera parte es, y lo dijiste muy bien, ya esta es nuestra realidad, el estar, esto que pudo haber sido en un aula, en un salón, en las oficinas de la universidad, está haciendo por Zoom. Yo estoy aquí, ustedes no lo ven porque tengo la pantalla atrás, pero estoy en mi casa, acá atrás hay un sillón y estamos muy cómodamente, y esta es nuestra realidad. Y pese a esta realidad, aún así existen riesgos que te permitan o que te van a impedir llevar a cabo la operación. Lo comentaba yo hace rato, hace poco hubo un apagón en la Ciudad de México. Nos quedamos, varias colonias se quedaron sin luz. Eso impidió que, por ejemplo, estas acciones, que ya son cotidianas, ya tomamos clases así, se llevaran a cabo. De tal forma que el plan de continuidad del negocio es vigente, y ahora a lo mejor los aspectos que va a estar viendo pueden ser distintos. Eh, ¿qué pasa si de repente yo me baso en la entrega que van a estar haciendo diferentes empresas para yo poder maquilar y esa misma empresa se lo va a llevar, y esa empresa no tiene un plan de continuidad de negocio y se queda sin acción? Todo eso me sigue afectando. Quizás es diferente, porque lo dijiste muy bien, estamos en una nueva realidad, pero esta ya es nuestra realidad cotidiana. Nada más hay que adaptarnos a lo que tenemos. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? ¿Todo quedó súper claro? Parece que sí. Pues bueno, quiero agradecerles a todos el favor de su atención, muy especialmente al profesor Joaquín. La verdad es que está súper interesante este tema. Muchas gracias. Te escuchaba, profesor, y pensaba en la generación de estudiantes que salió en agosto pasado. Quiero decirles, chicos, que ellos entraron en septiembre de 2017 y 15 días después tembló. Tuvimos un terremoto como no habíamos tenido en 3 décadas y espero no volvamos a tener en esta ciudad. Y entonces ellos empezaron su carrera en línea, ¿no? Y llegó 2020 y terminaron su carrera en línea por el COVID. Entonces, bueno, pues en un plazo muy breve de 3 años tuvimos ya te vi, maestra Angélica, ahí voy. Tuvimos 2 contingencias terribles que pusieron en riesgo la continuidad pues de la universidad, ¿no? En tanto que organización, en tanto que empresa, y, y bueno, pues hubo que reaccionar. Pero ese tipo de eventos, como ya lo explicó el maestro Joaquín, pues nos guste o no, se van a seguir presentando en el futuro. Entonces, más nos vale estar preparados. Maestra Angélica, creo que tenías una pregunta y contigo cerramos. Gracias, maestro. Buenos días. Lo que pasa es que tenemos una inquietud aquí en casa. La pregunta se centra en lo siguiente. ¿Cuál es con base en esta situación de COVID y todo esto y de protección de datos, hablando de los riesgos, qué es lo que están haciendo las empresas, los bancos, todas estas instituciones que manejan confidencialidad de datos, cómo se deben proteger más allá de un aviso de confidencialidad? Es decir, ahorita, por ejemplo, los bancos, cómo se están protegiendo ante esta contingencia, hasta estos cambios de COVID, cómo lo están generando para ir más allá de, y que las otras empresas que no han hecho lo mismo empiecen a imitarlo o empiecen a cubrirse más en cuestión de confidencialidad de base de datos de sus clientes. Claro,
Mira, ahí te puedo comentar, y eso es más que nada basado en la experiencia profesional. En la empresa donde yo trabajaba, tuvimos una empresa que se llama Gemalto, y Gemalto se dedica a la ciberseguridad. Ahorita, hace 10 años hablar de ciberseguridad, nadie tomaba en cuenta el término, pero lo que comentas, maestra, es muy cierto. Se incrementa el tráfico de cuestiones tecnológicas y se incrementan los delitos tecnológicos. Se están generando nuevos encriptadores que los están manejando los bancos con ya... anteriormente teníamos lo que eran las encriptaciones a 128, 256 dígitos. Que más o menos, para que entendamos, era una clave de 6 dígitos escondida dentro de 128 números o 256. Bueno, bajo estos encriptadores, eso se multiplica a la segunda, tercera potencia. Lo cual, sí, los bancos están procurando, y sobre todo porque los bancos tuvieron que modificarse, y eso lo hicieron bajo un programa de continuidad del negocio, porque empezaron a haber muchísimos ciberataques a los bancos. Y por ahí, aunque parezca de película de Hollywood, hay veces que los hackers o los ciberterroristas, porque esa es la realidad, no crean que llegan y se roban cuentas y se roban las cuentas completas. Lo que estaban haciendo de repente es que le robaban 1 centavo a cada cuenta de un banco. Nadie lo notaba, nadie se quejaba, nadie decía, y ellos se llevaban varios millones en una sola transacción. Lo que están haciendo los bancos, ya la mayoría de los bancos en México lo hicieron, es encriptar todas sus transacciones para blindarlas. Pero aún así, estos son paliativos. Siempre va a haber formas de poderlo hacer. Pero sí está haciendo. Y en cuanto a la protección de datos, el gobierno federal incluso sacó una norma y una ley para resguardar los datos y ya no compartirlos, porque muchas veces, si ustedes lo piensan, Facebook, porque es una de las empresas que tiene más dinero, pues no porque vendan, sino por la cantidad de datos que tiene. O sea, la base de datos que maneja, eso lo hace cuantificable, ¿no? O sea, es mucho dinero. Y muchos de los hackers lo que buscan es eso, las bases de datos, ¿no? Entonces, siempre tengan mucho cuidado, nada más. Ok, entonces podemos sustentar esto a través de la Ley de Protección de Datos que genera Gobierno Federal, ¿verdad? Y ahí ver qué se puede hacer como propuesta para reducir riesgos en cuanto al manejo de la información. Exactamente, el riesgo siempre va a existir, pero a fin de cuentas son mitigadores, ¿no? Los encriptadores que tienen, los nuevos sistemas, los cortafuegos. Los bancos manejan algo que se llama alta disponibilidad, donde si un servidor es hackeado, inmediatamente lo cierran y en milisegundos empieza a trabajar otro servidor. Muy bien. Maestro, le agradezco mucho su respuesta. Al contrario, muy buen día. Pues muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias, maestro Joaquín. Ha sido muy ilustrativa tu videoconferencia. Aquí terminamos con esta plática.